under the motion of electrons, Dirac's theory of electrons, which was a complete quantum theory of electrodynamics. Look at it, like Maxwell's equation. Was accomplished in 1929. That was called quantum electrodynamics. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de electrodinámica cuántica. Hoy vamos a dedicar el capítulo entero a demostrar la invariancia Lorentz de este lagrangiano, el lagrangiano QED. Claro, en un primer momento esto puede parecer un infierno, pero ya veréis que no lo va a ser tanto. Lo primero es fijarnos en esto de aquí y esto de aquí. Fijaos que aquí tenemos una i, un parcial mu, y recordad que el principio de correspondencia nos dice que i parcial mu lo podemos interpretar como p mu. Por lo tanto, esta pieza de aquí del lagrangiano es algo así como psi barra gamma mu p mu psi. Pero fijaos que esto también es de la forma psi barra gamma mu, pero en vez de ser p mu, pues ahora es a mu. Entonces, lo importante aquí es que tanto P mu como A mu, aunque son diferentes, evidentemente, lo importante matemáticamente hablando es que son cuadrivectores. Entonces, para hacer de una sola tacada tanto esto como esto, lo que tenemos que preguntarnos es si psi barra gamma mu por un vector V genérico, un cuadrivector, si esto es invariante Lorentz. Si demostramos que esta estructura lo es, automáticamente habremos demostrado la invariancia Lorentz de esto y de esto. Eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos este término que es manifiestamente invariante Lorentz. Cuando digo manifiestamente invariante Lorentz, lo que quiero decir es que es una contracción, o sea, si tengo un tensor A, bueno, A no, que se va a confundir, un tensor cualquiera, con índices alfa, beta, por ejemplo, y resulta que lo contraigo con otro tensor, llámale Q, por ejemplo, alfa, beta, automáticamente esto es invariante Lorentz. ¿Por qué? Bueno, pues veámoslo rápidamente, aunque esto lo hicimos en el curso de relatividad general, pero bueno, hago un repaso ultra rápido. A ver, supongamos que empezamos con T alfa prima, beta prima, o sea, en un sistema de referencia prima, y queremos ver si es lo mismo que contraer esta gente en otro sistema de referencia no primado. ¿Vale? Esto es lo que me estoy preguntando. Si la respuesta es que sí, pues entonces es invariante Lorentz. Entonces, claro, fijaos, ¿cómo iban las reglas del cambio de los tensores? Bueno, pues por cada índice hay que introducir, en este caso, pues una transformación de Lorentz, que será alfa prima alfa, por ejemplo, y otra más, beta prima beta, por t alfa beta. Es decir, esto es lo mismo que esto, según las reglas del juego, de cómo cambian los tensores. Y por otro lado, esto será, veamos, lambda alfa prima, no sé qué poner aquí, mu, por ejemplo, y lambda beta prima no, q mu no. Y entonces esto de aquí con esto de aquí nos da la delta mu alfa y esto de aquí nos da una delta nu beta. Por lo que entonces, si esto por ejemplo lo dejamos igual, de alfa beta, me refiero a esto, veamos, q, pues la mu se convierte en alfa y la nu se convierte en beta. Y queda demostrado. Claro, es probable que a lo mejor ya no os acordéis de todas estas cosas. Bueno, si por lo que sea esto te suena chino, tengo un par de capítulos, como mínimo uno, que se llama Notación Relativista en el curso de mecánica teórica, donde explico todas estas cosas de primas, no primas, lambdas, etcétera. Todo eso está aquí, insisto, en el curso de mecánica teórica. O sea, si ponéis en YouTube notación relativista, mecánica teórica o curso de mecánica teórica, pues os saldrá. Pero bueno, básicamente la regla del juego es que si decimos o aseguramos que esto es un tensor y esto es otro tensor, entonces las contracciones totales entre los dos tensores, eso es un escalar Lorentz. Claro, habría que preguntarse si f mu nu es o no un tensor, pero sí que lo es, por construcción. Y solo nos queda esto de aquí, que tenemos que averiguar qué hacer con esto. Pero como es el más sencillo, vamos a empezar, a ver si este es uno de los puntos que quiero hacer. Vamos a empezar por este, que es más fácil y además la información que obtengamos aquí nos va a ayudar muchísimo. Llegados a este punto, tenemos dos posibles actitudes aquí. Reconocer que ya vimos cómo se transforma esta gente, lo vimos en el capítulo, hubo un momento en que yo empecé a hablar de los espinores,
Y en los capítulos siguientes construimos una matriz que llamé matriz S. Cuidado, no confundir con la matriz S de las colisiones, que aún no os he hablado de ella, sino la matriz S en el sentido de que es la matriz que, al aplicar sobre esta función de onda, nos devuelve una función de onda prima que representa una transformación de Lorentz. ¿Vale? Pues en esos capítulos, en el de spinores y en los siguientes, hablé largo y tendido y de hecho dedujimos cuál tenía que ser. Por tanto, ya sabemos cuál es esta S. Luego, otra posible actitud es decir, oye, voy a imaginarme que cuando se hace una transformación de Lorentz, pues estas funciones de onda van a cambiar de alguna manera que no sé. Y la pregunta es, ¿qué tiene que cumplir esta S para que esto sea invariante Lorentz? Serían las dos actitudes, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tomar una actitud mixta, que es imponer que el campo va a cambiar de alguna manera, saber qué condiciones son las que tiene que cumplir para que esto quede invariante y comprobar que con la S que conseguimos en el capítulo este que os digo, resulta que se cumplen las condiciones. Y antes de seguir, creo que es conveniente que tengamos en cuenta una cosa. A ver, aquí tenemos dos tipos de objetos de interés. Uno de ellos es la función de onda y el otro es el campo AMU. Bueno, pues hay que tener en cuenta que el campo AMU vive aquí. Bueno, en realidad no vive en el espacio-tiempo, sino vive en el espacio tangente al espacio-tiempo. Pero bueno, sin ponernos demasiado filosóficos, podemos perfectamente imaginarnos que si tuviéramos que dibujar el cuadrivector AMU, pues lo dibujaríamos por aquí. Mientras que psi, como vimos en el capítulo anterior, pues vive por aquí, en el espacio interno. Ambos son, entre comillas, flechas, pero que viven en sitios diferentes. Y por lo tanto, cuando tenemos que hacer una transformación de Lorentz, tenemos que tener en cuenta que la gente que viva aquí ya tiene una regla bien clara para hacer una transformación de Lorentz, que es a partir de la matriz lambda, que es con la que se transforman los cuadrivectores aquí. Y lo que estoy diciendo es que ahora debe haber otra matriz aquí que esté relacionada de alguna manera con lambda, y esa matriz es la que llamamos S, de la cual hablé largo y tendido, insisto. Esto estoy haciendo un recordatorio. Insisto, de nuevo, soy pesado, que si os estoy hablando en chino, tenéis que miraros todos estos capítulos y repasar. En este momento, si no nos acordamos de nada, podríamos decir, bueno, pero ¿y por qué os tiene que haber aquí una matriz? Bueno, y la respuesta es, ¿y por qué no? O sea, al final lo que tiene que pasar es que debemos contemplar la posibilidad de que al hacer una transformación de Lorentz, esta flechita roja cambie de alguna manera y lo único que tenemos que pedir es que cambie de manera que esta teoría sea invariante Lorentz, porque si no esa teoría no sería válida. ¿Por qué no sería válida? Porque querría decir que en un sistema de referencia inercial esto sería lo que sea y en otro sistema de referencia inercial sería otra cosa. Y eso no puede ser. Los postulados de la relatividad nos dicen claramente que las leyes se escriben de igual manera en cualquier sistema de referencia inercial. Esa es la razón, vamos. Pues como digo, vamos a empezar por este problema. Y de nuevo, lo dejo aquí apuntado, diremos que una transformación de Lorentz de este señor consiste en multiplicar una matriz S de momento desconocida por la función de onda y obtendremos la función de onda transformada. Muy bien, entonces vamos a partir de un sistema de referencia prima. Entonces, en el sistema de referencia prima, pues esto estará descrito por la función prima, claro, como no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, ¿a qué será igual esto? Bueno, pues psi prima será S por psi barra. Y de nuevo, psi prima será S por psi. Hasta aquí nada nuevo en el horizonte. S por psi, daga gamma 0, y aquí copiamos lo que hay, sin modificar nada. S y psi. Seguimos. Damos la vuelta a esto y tendremos psi daga, S daga, gamma 0, S psi. Y como siempre, vamos a querer una gamma 0 por aquí para que esto se pueda convertir en daga, pero claro, tenemos que introducir otra gamma 0 para asegurarnos que no hemos hecho nada ilegal. Esto, recordad que esto es 1, la identidad. De esta manera, esta gamma 0 la utilizamos, como ya hicimos en el capítulo anterior, para convertir esto. Entonces, si lo que queremos es que esto al final sea lo mismo que el principio, pero sin primas, en el sistema de referencia no primado, pues claramente tenemos que imponer que todo esto debería dar la identidad. Y de aquí entonces sacamos la primera condición. Y esto, que lo voy a guardar por aquí,
vamos a convertirlo en una expresión que me va a ir de fábula. Voy a multiplicar por la derecha toda la ecuación por la inversa de S. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues una inversa por aquí y esta inversa con esta S se cancela. De manera que, apunto el resultado, tenemos que la inversa de S no tiene más remedio que ser esto. Ya digo, nuestro prototipo de S tiene que cumplir esto, que es equivalente a esto. No sabemos si existe o no. Bueno, sí que lo sabemos, ¿vale? Pero hacemos ver que no lo sabemos. Pero bueno, la gente que hizo esto por primera vez, pues no lo sabía. Y entonces dijo, oye, mira, yo no sé si hay una S que cumpla esto o no, pero lo tiene que cumplir, porque si no, esto no habría una invariancia de Lorentz, ¿vale? Bien, pues ya tenemos la primera parte, la parte más, entre comillas, fácil. Bueno, de hecho la otra también es fácil. Lo que pasa es que si no está uno acostumbrado con el tema de los índices y todas estas cosas, pues parece bastante más complicado, mucho más de lo que en realidad es. Pero esto es como todo. Seguro que la primera vez que vimos el producto vectorial en el cole nos parecía ingeniería aeroespacial. Muy bien, pues ahora le toca el turno a esto. Entonces, vamos a ver. Vamos a imaginar que tenemos dos tipos de personas. Las personas, vamos a decir, como tú y como yo, y luego hay unas personas muy especiales que le llamamos personas prima, que lo único que cumplen es que se mueven a velocidad constante con respecto a nosotros. Entonces, si nosotros somos los que tenemos que escribir el lagrangiano de Dirac, pues nosotros escribiríamos esto. Y en concreto esta parte, pues la escribiríamos así. Pero claro, ¿cómo lo escribiría este señor? Hombre, para este señor, como él vive en un mundo de primas, pues las funciones de onda pues son primas, todas. Por tanto, diría, bueno, pues tengo que poner psi barra prima, aquí una psi prima, eso está claro, y luego pondría las gamas de Dirac. Y si os estáis preguntando si tendría que poner gamma de Dirac prima o algo así, pensad que no, porque estas gamas no tienen absolutamente nada que ver con ningún sistema de referencia ni nada. Son cuatro matrices que conmutan de una cierta manera. Pero lo que está claro es que si tuviera que poner aquí un vector, pues pondría el vector prima. O sea, sus vectores prima, o sea, los vectores vistos desde el sistema de referencia prima. Entonces, si resulta que tanto lo que escriba el señor no prima como el prima tiene que ser lo mismo, pues entonces simplemente tenemos que poner un igual aquí y se acabó. Y eso es lo que querría decir que esta expresión es invariante Lorentz. Ojo, cuando digo invariante, o sea, lo digo en el sentido de que esto es un escalar, porque fijaos que estos son matrices, pero esto es una columna, esto es una fila y al final esto da un número. Por eso digo lo de invariante. O sea, porque es un escalar Lorentz, si queréis. Así que entonces, invariancia Lorentz para este término significa ni más ni menos. Bueno, déjame poner esto aquí y esto aquí. Es lo mismo, por supuesto. Así que lo que vamos a pedir es esto. Y voy a utilizar algo que hace mucho tiempo que no utilizo, así que os lo pongo aquí para que repaséis si no os acordáis. Esto lo vimos en el capítulo Notación relativista, en el curso de mecánica teórica. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, vimos pues todo el asunto de las transformaciones de Lorentz y los índices, si hay una prima aquí o la prima está aquí o cómo es lambda traspuesto, en fin, hicimos todo un repaso de todo lo que hay que saber para manejarse con las transformaciones de Lorentz ordinarias. Entonces os pongo un resumen de lo que tenéis que recordar. Y si no os acordáis, pues creéroslo, hasta que no miréis el capítulo de refresco. Bueno, básicamente, si nos encontramos una lambda del tipo con la prima aquí arriba, esto se está refiriendo a la matriz lambda ordinaria. Si nos encontramos con la prima aquí abajo, entonces esto, su representación matricial será la inversa de esta matriz. Si nos encontramos con esta alfa prima desplazado hacia la derecha y este beta desplazado hacia la izquierda, está claro que nos seguimos refiriendo a lambda en algún sentido, pero como se han cambiado filas por columnas, estamos hablando de la traspuesta de la matriz original, digamos. Y por último, si nos encontramos con la alfa esta de aquí en el otro lugar y beta prima aquí, entonces, como ya os podéis imaginar, nos estamos refiriendo a esta matriz, pero transpuesta. ¿Vale? Esto por un lado. Y luego, por otro lado, en cuanto a relación que hay entre vectores transformados, vectores contravariantes, vectores covariantes, etc., el resumen que tenéis que tener en la mente es el siguiente, que v mu prima es lo mismo que lambda mu prima nu
v nu. Sin embargo, si el índice lo tenemos abajo, pues entonces esto será v nu lambda nu mu prima. Por otro lado, si tenemos v mu sin prima, esto también lo podemos expresar como lambda mu nu prima v nu prima. O si el índice lo tenemos debajo, pues entonces esto será v nu prima mu. ¿Vale? Esto es la notación que utilice. Pero hay muchos libros que utilizan otra notación interesante. Fijémonos aquí. Esto lo que hacen es decir, mira, yo voy a hablar del vector transformado de coordenadas mu. Vale, pues entonces ellos lo que dicen es, a ver, ¿esta matriz con quién está relacionada? Bueno, pues está relacionada con lambda, ¿no? Bien, pues entonces ponen lambda mu nu, sin primas ni nada, y luego v nu. ¿Qué quiere decir? Que si coges un vector cualquiera y lo multiplicas por esta matriz, pues obtienes el vector transformado. Por otro lado, miremos aquí. Si hacemos la misma historia, v', pero con el índice abajo, vamos a ver qué tenemos. Por un lado tendremos v nu, y ahora esta matriz, que es esta, se relaciona con la inversa. Pues entonces lo que hacen los libros, muchos libros, es poner la inversa y luego ya pues rellenar los índices. Nu, mu, sin primas por ningún lado. Y por último vamos a hacer estos dos. Fijaos que esto es la inversa y aquí aparece v', nu. ¿Vale? Estamos relacionando las primas con no primas, pero las no primas con las primas. También tienen derecho a ser relacionadas, ¿no? Vale, entonces vamos con este último, será v' nu, y esta es la matriz lambda ordinaria, mu. Vale, entonces, a pesar de que esta notación es muy útil en relatividad general, tengo la sensación de que es mucho mejor esta notación para teoría cuántica de campos. Así que aquí os lo dejo. Por tanto, ya estamos preparados para proceder. Vamos a partir de la expresión de la izquierda, así que vamos a ver primero qué es esto. Esto es, como es psi, bueno, en realidad deberíamos escribirlo, para ser más precisos, como psi prima barra. ¿Vale? Entonces, ¿qué es psi prima? Pues lo tenemos aquí. S psi. Y la barra sigue estando de momento. ¿Pero qué hace la barra? Pues la barra hace lo de siempre. Hacer el daga de esto y añadirle un gamma cero. Entonces, el traspuesto conjugado, este de aquí, esta daga, lo que va a hacer es cambiar el orden y conjugar ese lo mismo y la gamma cero que está por aquí esperando. Hacemos el truco que tanto nos gusta, que es introducir dos gammas cero para poder llamar a esto psi daga y ponemos lo que nos queda. Pero vemos que por esta propiedad de aquí, esto es lo mismo que la inversa. Perfecto. Luego gamma mu se va a quedar igual y ahora vamos a ver v' mu. Vale, entonces para ver lo que es esto, pues vamos a esta expresión y nos dice que es v nu. Déjame poner en vez de nu alfa, que me gusta más escribirlo. La inversa de lambda alfa mu. Y ya está. Y psi prima, pues no es ni más ni menos que s por psi. Lo que tenemos aquí, vamos. Así que vamos a poner todos los ingredientes de la parte izquierda. El primer ingrediente es este, el segundo es gamma mu, y ahora v' mu es todo esto, y psi prima esto. ¿Y a qué queremos que sea igual esto? Pues a lo que he dicho antes, queremos que sea igual a esto de aquí, para que sea invariante Lorentz. Por tanto, la ecuación que nos queda, que tienen que cumplir estas s, es esta de aquí. Y si esto queremos que se cumpla para toda función de onda imaginable, entonces eso quiere decir que podemos eliminar estas psi barras y estas psi, y se tiene que cumplir esta relación matricial. Con esto nos aseguramos de que para cualquier función de onda se va a cumplir, que es invariante Lorentz. Así que borro todo esto y vamos a ver cómo simplificar esto, que vamos, que va a ser muy fácil. Vale, lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta que esto son números, en esta ecuación son números. Por lo tanto, como son números, lo puedo poner donde quiera, porque insisto, porque conmuta con todo el mundo. Entonces, pongamos que lo pongo aquí. Eso por un lado. Y luego, este índice mudo mu, le llamo, por ejemplo, alfa. Lo puedo llamar de cualquier manera porque es un índice mudo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que si hago eso, entonces queda evidente, déjame ponerlo esto un poco más junto, o sea, queda reflejado
claramente que si queremos que esto se cumpla para cualquier V alfa, entonces hacemos lo mismo de antes. No hay más remedio que a nivel matricial se cumpla esto. Entonces, hay libros que lo ponen así, pero hay otros libros que ponen esta lambda al otro lado. A mí me gusta más poner esta lambda al otro lado, así que ¿cómo pasamos esta lambda al otro lado? Bueno, recordad que el producto de dos matrices a nivel de índices se escribe A, mu, nu, y luego este índice que está aquí abajo tiene que estar aquí arriba repetido, y luego aquí el que queramos, alfa, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto es como se pone matricialmente la multiplicación de dos matrices. Si por lo que sea queremos que B no sea cualquier cosa, sino que sea precisamente la inversa de A, pues entonces aquí tenemos que poner la inversa de A. Y por supuesto, si esto es A por la inversa, tiene que dar la identidad, que a nivel de elementos de matriz, pues es simplemente la delta de Kronecker mu alfa. O sea, que si queremos hacer desaparecer esto, lo que podemos hacer es multiplicar por lambda, para que lambda por lambda inversa se anule. Entonces, vamos a multiplicar esta ecuación por la izquierda por lambda. Entonces aquí ponemos, yo qué sé, ¿qué índice puedo poner? Pues beta, por ejemplo, ¿no? Pero ahora, como aquí tengo alfa, necesito poner alfa aquí para que haya, igual que antes, se puede interpretar como una multiplicación. Y por supuesto, al lado derecho, por lo mismo, claro. Y ahora sí, esto con esto es la delta de Kronecker beta mu. Así que borramos y sustituimos. Esta delta de Kronecker hace que en vez de mu sea beta. Y ahora que hemos acabado, vamos a restablecer la paz en el universo y en vez de llamarle beta, vamos a llamarle mu, que queda más bonito. Y en vez de alfa, pues vamos a llamarle nu, por ejemplo. Entonces es una cuestión estética. Por lo tanto, vemos que se ha de cumplir esto. ¿Cuál sería el resumen? Vale, el resumen es, supongamos que una transformación de Lorentz modifica de alguna manera la función de onda mediante una matriz. Pregunta, ¿cuánto tiene que valer o cuál debe ser esa matriz S para que el lagrangiano QED sea invariante Lorentz? Respuesta, esto. Y alguien nos dirá, hey, momento, has dicho lo que tiene que cumplir S, pero no me has dicho quién es S. Efectivamente. Pero entonces es cuando tenemos que recordar que en el curso de QFT ya di una expresión para S y una expresión... Uy, perdón, aquí me he dejado la mu, perdón. Ahora sí. Bueno, pues en el curso de QFT ya di una expresión para S. Si os acordáis, era la exponencial de menos I entre 2 omega alfa beta, sigma alfa beta entre 2, donde sigma alfa beta es I partido 2 gamma alfa gamma beta, el conmutador. Y la matriz lambda, también dije en su momento que se podía poner como exponencial de 1/2 omega alfa beta m alfa beta, donde las matrices m alfa beta, sus elementos de matriz son... Entonces, aquí tenemos dos opciones, o que te acuerdes o que no te acuerdes. Si no te acuerdas, te digo exactamente qué capítulos lo expliqué esto con máximo lujo de detalles. Pues aquí lo tenéis. Esto lo expliqué en el capítulo 39 y siguientes. Vale, por tanto, seguimos con el resumen. Lo que afirmo es que si S resulta ser esta expresión y la sustituimos en estas expresiones y sustituimos la lambda aquí también, resulta que se cumple. Por tanto, podemos catalogar estas dos matrices como la solución al problema. ¿Qué problema? De quién es ese. Entonces, ¿dónde está lo bonito? Lo bonito está en la manera en la que dedujimos esta expresión, esta S. No utilicé para nada esto. En ese momento no lo sabíamos. Lo que dije fue lo siguiente. Oye, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues con una S aquí. Pues estamos haciendo una transformación de Lorentz. Vale. Entonces, ¿qué es lo importante en una transformación de Lorentz? Bueno, pues como dije en esos capítulos, lo importante en una transformación de Lorentz es lo que hay en la exponencial. Concretamente, las matrices que hay aquí. Esas matrices no pueden ser cualesquiera. Tienen que tener unas reglas de conmutación
para que al hacer la exponencial de esas matrices nos reproduzca una transformación de Lorentz como conocemos. Entonces, para construir otra matriz en un espacio totalmente diferente al espacio tangente a Minkowski donde actúa esta gente, o sea, en un espacio interno rarísimo, el que sea, si quiero encontrar una transformación de Lorentz, tengo que ponerlo de forma e elevado a algo. Ojo, porque son grupos de Lie. ¿Y por qué digo que son grupos de Lie? Porque se puede demostrar que esto es un grupo de Lie y por tanto esta representación también tiene que serlo. Pues bien, la única cosa que me preocupé era encontrar unas matrices que son totalmente diferentes a estas, pero que conmutaran de la misma manera en la que conmutan estas de aquí. Y automáticamente esto debería poder interpretarse como una transformación de Lorentz, pero en el espacio interno donde viven las señoras sí. Bueno, pues esto fue el argumento. No digo más porque ya lo dije. Si no os acordáis de nada y queréis repasar, pues ya sabéis dónde tenéis que ir. Entonces solo nos falta una última cosa, que es demostrarlo. Demostrar que esta S y esta lambda, al sustituirla aquí, da esto. Bien, ¿es fácil o difícil? Bueno, depende de, en fin, ya sabéis cómo van las cosas. La primera vez que se ven las cosas parecen difíciles y la segunda ya no tanto, ¿no? Entonces, lo que sí que es verdad que es un poquito más técnico y entonces lo que al final he decidido es subir la demostración a un vídeo de Patreon, que os dejo el enlace en la descripción, y ahí, digamos, demuestro esta propiedad. Entonces, si te estás preguntando si deberías ir o no a ver ese vídeo en Patreon, la respuesta depende de tus intereses. Si eres simplemente un aficionado o aficionada a la física, no hace falta que vayas. Sin embargo, si estás interesado o interesada en una maestría, en un máster, o sea, es decir, o bien quieres hacer un doctorado o realmente lo quieres aprender todo esto de verdad, entonces sí que deberías ir. Porque lo que hago aquí es calcularlo esto de forma exacta, siendo estricto. Ojo, pedagógico. Ya me conocéis, no puedo dejar de ser pedagógico, es algo que tengo en las venas, ¿no? ¿Vale? Así que, perfecto, ya tenemos esto dicho. Vamos ahora con lo otro que quería decir. Muy bien, y para acabar el capítulo de hoy, voy a lanzar una pregunta que es probable que a alguno de vosotros, escuchando todo lo que estoy diciendo, se le haya ocurrido esa pregunta. Si no se te ha ocurrido la pregunta, no te preocupes porque es normal que hay que digerir un montón de cosas y es normal. Pero si a alguien se le ha ocurrido, ahí va la respuesta. Tal vez alguno de vosotros ha dicho, un momento, has demostrado que el lagrangiano QED se queda exactamente igual y por tanto dices que es invariante Lorentz. Pero ¿no tendría que ser la acción la que se quede igual? Es más, me podéis decir esto porque no sé si en el vídeo anterior os dije, cuando hacemos una transformación en la que solo estamos afectando a cambios en el espacio interno, o sea, que no se afecta para nada a las X, pues entonces nos basta con que el lagrangiano sea igual y se acabó, ¿no? Pero claro, al hacer una transformación de Lorentz, estamos cambiando las X por, cuando digo X me refiero a X mu, por X' mu. O sea, que sí que estamos haciendo un cambio, ¿no? Si te has hecho esta pregunta, la respuesta afortunadamente es muy sencilla, porque la acción es simplemente la integral de 4x del lagrangiano en cuestión. Por tanto, si estamos hablando de la acción vista por un usuario prima, ese usuario prima lo que haría es escribir de 4x prima, y esto también. Y como acabamos de ver, lo que seguro que ocurre es esto. Pero aquí seguimos teniendo una prima, ¿no? Pero ahí es donde está la gracia de que sea una integral de 4 dimensiones de todo el espacio-tiempo, porque x' igual a lambda x, ojo, esto es una forma simplificada de escribir esto, ¿eh? Pues bien, cuando tenemos una relación de este tipo, que las variables nuevas se obtienen a partir de una matriz de constantes con respecto a las variables viejas, el jacobiano de esta transformación resulta ser el valor absoluto del determinante de esa matriz. Pero el determinante de la matriz de Lorentz es 1. Por lo tanto, eso significa que d4x' sería igual al jacobiano, o sea, 1 por la diferencial de las variables sin prima.
¿Y por qué el determinante de lambda es 1? Bueno, esto ya lo he dicho varias veces, pero bueno, como es muy fácil de demostrar, pues lo demuestro. Recordad que estas matrices lambda lo que tienen que cumplir, esto lo expliqué en mecánica teórica, en relatividad, pero bueno, que lambda transpuesta por la métrica y por lambda tiene que dejar invariante la métrica. Esto es para que los productos escalares Lorentz sean invariantes, ¿no? Bien, pues si ahora hacemos el determinante de todo esto igual a el determinante de todo esto, como esto es un producto de matrices, nos queda el determinante del lambda transpuesta por el determinante de G por el determinante de lambda igual al determinante de G. El determinante de G es menos 1, pero da igual. La cuestión es que no es 0 y por tanto lo podemos cancelar. Y luego hay una propiedad que nos dice que el determinante de una matriz es exactamente igual que el determinante de su transpuesta. Luego nos queda que el determinante por determinante tiene que ser igual a 1. Por lo que entonces el determinante de lambda o es más o menos 1. Y en el tutorial de grupos de Lie vimos que no teníamos más remedio que elegir las matrices que tenían determinante 1 para que pudiéramos poner lambda aproximadamente la identidad más algo cuando hacemos una transformación infinitesimal. Y la única manera de poder asegurar esto es que el determinante sea positivo, o sea, 1. Por lo tanto, efectivamente, si te has hecho esa pregunta, aquí tienes la respuesta. No solo el lagrangiano QED es invariante por sí solo por una transformación de Lorentz, sino que la acción también lo es, como tiene que ser. Y en el siguiente vídeo va a ser muy divertido, porque ahí es donde vamos a explorar por qué esta cosa describe partículas de spin un medio. Si has seguido el curso de teoría cuántica de campos, sabrás que cuando estuvimos haciendo todos los spinores y tal, dijimos, hey, que aparecen las matrices típicas de spin un medio. ¿No será que las partículas tienen spin un medio? Pero lo dejamos ahí como curiosidad. Pues en el capítulo siguiente lo que vamos a hacer es demostrar que efectivamente tienen spin un medio. Y lo más bonito de todo es que esto es una implicación directa de la invariancia Lorentz. El que sea invariante Lorentz implica la aparición del spin. Ojo, en la teoría de Dirac, de la raíz de Klein-Gordon, porque la teoría de Klein-Gordon también es invariante Lorentz, pero no aparece spin un medio. O sea, estoy hablando de invariancia Lorentz, pero con, bueno, pues con este lagrangiano, concretamente. Pues bien, en ese capítulo no solo veremos el tema del spin un medio, sino que además veremos el tema de la materia antimateria y dependiendo de si tenemos tiempo o no, el por qué son fermiones. Pero bueno, como mínimo hablaremos del spin un medio y del tema de la materia y antimateria y alguna cosita más. Pues nada, ahora sí, ya me despido. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta pronto.